soy yo el que voy a parar, un segundo. Me gusta esto, ¿no? When the sun begins to shine, don't you know that we rise? Night and day, morning goes away. I'm gone, I'll be gone. Oh, it's hard to leave us today. Like the girls that never went away. Love and weeping, the sun begins to weep. I'm gone, I'm gone. Well, already something that I will lost cause the right and go storm the night that flow alone. Yes, it's not technology, talking about technology. You gotta see outside, nature is outside, master is outside. Yeah, talking about technology. Oh, and true love is a change. Hope that you remember, say, hero. The night and the day, the morning goes away. I'm gone, I'll be gone. Like the morning sun, it's about to call the law. The sun, the law. You got to find me. Easy like the flowers speak, easy like the morning sings. You got to find your way. Gracias. Bueno, voy a editar aquí los micros. Técnico. Así. Bueno, está, ¿no? Bueno,
muchas gracias, Ángel y Lucas, que bueno, hay amén, nos han dicho que seguramente sea el nombre que les lleve por ahí. Necesitamos un community manager. Exactamente. Pero quisimos empezar así con música, porque vamos a tratar de música y creemos que una formación de este tipo, con un pequeño amplificador, con muy poco equipamiento, hace unos años casi sería imposible. Todo estaba organizado, a las discográficas, a grandes historias. Hoy hay proyectos muy pequeñitos en principio, pero muy talentosos y que andan haciendo en muchos sitios y que es muy importante tenerlos en cuenta. Y lugares como Day Trotter, por ejemplo, los tienen en cuenta y son lugares donde aparece ese tipo de música que está orientada a unos nichos concretos de mercado. Y bueno, y como nuestro título va a ser Industria musical versus industrias musicales, pues queremos poner hoy en solfa, desde aquí, qué era lo que se consideraba industria musical y hoy en día qué son industrias musicales, porque prácticamente la industria musical era la industria del disco. Y eso, como decía antes, iban en el vagón y no se habían enterado, ¿no? Iban en el vagón de cola y la industria iba por un lado y el vagón iba por otro. El otro día, viendo un documental de la movida de los años 80 en Madrid, decían, nosotros íbamos con los cassettes a las compañías de discos y nos decían, esto no me interesa, íbamos a la emisora de radio y nos lo ponían y éramos conocidos antes por las emisoras de radio que por las compañías de discos. Entonces las compañías de discos reaccionaron, como siempre, tarde a meter a esta gente en el mainstream, ¿no? En la historia de una difusión mediática más grande. Entonces, como siempre, ha ido por detrás la industria y como nos habían enterado, iban en el vagón de cola, los pilló con el pie cambiado y estamos como en la situación de hoy, que no se sabe, es muy incierto todo, sobre todo para las grandes organizaciones, de hacia dónde vamos. Entonces, más o menos lo que queríamos aquí era reflexionar sobre esto con tres personas, que son Beatriz Fernández, que es la gerente de AGEN, ¿no es? AGEN, Sí. AGEN, que es la Asociación Galega de Empresas Musicales, exactamente. Y en su lugar, aquí hoy tendría que estar King, que es el presidente, Es ¿no? el presidente de nuestra asociación, pero sí. está haciendo patria, concretamente está en Madrid, entregándole un premio a Gilberto Gil, ¿no? Y bueno, para establecer esas relaciones bilaterales que tenemos que tener con el otro lado del Atlántico, muy importantes, porque en realidad es nuestro mercado, tanto en América Latina por el idioma, como en Brasil por el idioma nuestro, que es Brasil-Portugal. Es muy interesante el tronco que tenemos común, idiomático, y es bueno que además surja ese mestizaje y que podamos estar ahí. Seguidamente tengo a Lara López, la directora de Radio Nacional. De Radio 3. De Radio 3, perdón. Pues Radio 3. Perdona, Radio 3. Sí, de Radio 3, bueno, es una persona que ha estado en la música desde los años 80, siempre con programas de radio, relacionado con la televisión, en todo lo que ha tenido que ver con la música de este país. Además, Radio 3 es una radio que nos ha llevado a todos de la mano por otros senderos que no era la Radio Fórmula, que eran los senderos de todo lo que sabemos, los discos marcados con un botón rojo. Ahí había otras propuestas totalmente diferenciadas, y bueno, creemos que nos va a aportar su parte desde la visión de la radio, desde la visión de la empresa, y Javier Abreu, que es un productor mítico y técnico también en Galicia, una persona que no se puede hablar de la movida de Vigo famosa sin hablar de Javier Abreu, que ahí por su casa pasaron todos los grupos grabando maquetas, grabando todo. Incluso el tema de los piratas, estuvo él involucrado en esa formación, a nivel de la producción. O sea, es una persona mítica en el aspecto de la producción musical en Galicia. Entonces, bueno, yo lo que vamos a establecer unas rondas no de discusión, no tanto como exposiciones personales en general, sino un poco posicionarse un poco, a ver de dónde venimos y más o menos si somos capaces de saber a dónde vamos o qué se intuye, ¿no? en el horizonte, que es bastante difícil.
difícil, porque hace unos años nadie pensaba, si hace 20 años o 10 años o 5 años, 7 años, nos dicen que todo esto del disco no tiene nada que ver con el dinero que... Yo he hecho programas musicales y nos llegaban los representantes y todo aquello, con cada compañía de discos venían 10 personas, aquello era un mundo, se nadaba en abundancia para una promoción, ¿no? Hoy en día eso no existe. Y era un momento en que, claro, las casas de discos hubo una transferencia que fue del vinilo al CD. Ahí nos vendieron de nuevo todo el stock que tenían gratis, no nos dijo nadie, ganamos mucha pasta, de aquella nos inflamos, porque claro, estuvieron vendiendo a los Beatles de nuevo en CD, remasterizado, entre comillas, todo remasterizado, pero nos vendieron lo mismo. Y claro, este último salto tecnológico ya no lo pudieron hacer, ya no nos pudieron vender en internet todo lo mismo, porque si no nos lo hubieran vendido. Bueno, pero nos lo están vendiendo, pero no de una forma tan masiva como aquel momento, porque el reproductor mandaba. Es más, todos conocemos que hasta hace muy poco los CDs no se podían copiar. El CD no salió grabable, y entonces aquello, todos seguíamos con la cinta de cassette, con el soplido de fondo, y bueno, era lo que teníamos un poco para reproducir. Entonces, bueno, yo abro así un poquito la vez con Beatriz, a ver un poquito desde la Asociación de Empresas Musicales, un poco cómo hemos llegado hasta aquí, en qué situación están, para después hacer una segunda vuelta, y con la complicidad de todo el mundo, el que quiera participar, de qué pueden ser cuál puede ser el futuro inmediato, porque es muy difícil. Quien lo supiera. Sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Me gustaría hacer una pequeñísima introducción de quiénes somos, para quien no nos conozca. AGEM es la Asociación Gallega de Empresas Musicales. Nació en el 2007 por interés de los productores, promotores y managers de Galicia, con el fin de buscar un nexo de unión y de regulación del sistema. En parte tenemos, creo que por aquí, alguno de sus creadores, ¿no? ¿Por qué existe la asociación? Pues porque necesitamos tener una voz común para reclamar. La industria en Galicia está completa y absolutamente atomizada, y necesitamos una voz común para poder reclamar o solicitar lo que nosotros consideramos, estemos equivocados o no, porque eso también lo vamos a tener que debatir, pues tanto a las administraciones, al público, pues tener un poquito una voz común, ¿no? El pasado a mí quizá me queda un poco lejos y de oídas. Yo llevo 2 años trabajando con la Asociación de Empresas, pero antes era público, a día de hoy sigo siendo público, y entonces creo que incluso ese punto de vista resulta una buena experiencia, ¿no? La industria musical está en crisis. Creo que no os voy a decir nada nuevo, lo que no significa que la música esté en crisis. Hemos creado, y nosotros mismos hemos sido partícipes, un monstruo, y ahora el monstruo nos lleva a nosotros. Entonces comenzamos con la industria del disco. La industria del disco hace tiempo que no desapareció, pero está en horas muy, muy bajas, no se puede vivir de vender discos. Pasamos a la industria del directo, que es donde en los últimos años las empresas pudieron sobrevivir dignamente, y así de paso podían hacer la promoción de los propios artistas, muy apoyados en su momento por los entes institucionales y por las marcas, y ahora llegó la segunda crisis, ¿no? Lógicamente todo esto volvió a reventar. No existe, o existe muy reducido, un apoyo institucional,
Las marcas tampoco tienen gran dinero para poder hacer patrocinios. Entonces nos encontramos en una situación de crisis y de oportunidades. Tenemos que pensar cuál es el futuro, cómo vamos a gestionar el futuro a partir de los recursos que existen, ¿no? No tanto económicos, sino de innovación, de pensar nuevos proyectos conjuntos y bueno, creo que voy a ceder ya el paso porque sí. Tranquila, es muy importante la visión porque ella tiene de formación, es dirección, administración de empresas, o sea, es una empresa, o sea, ella estudia empresas, con lo cual tiene esa visión del mundo musical más empresarial, que es muy importante, ¿no? Porque de aquí de los que estamos no provenimos ninguno del mundo de la empresa. Entonces, y sobre todo en la auditoría, de tu especialidad es auditoría. Entonces, bueno, nos interesa mucho esa visión un poco más empresarial de la propia industria, ¿no? Somos perdona que te interrumpa, somos una asociación patronal. Refiero, eso quiero que quede claro en el sentido de que nosotros lo que defendemos es el interés como industria, como empresas, de las empresas que son nuestros asociados, ¿no? Casualmente y con suerte nos dedicamos a un sector, el cultural, que aparte es muy bonito y muy gratificante, ¿no? Pero bueno, lo vemos desde el punto de vista de nuestro producto, ¿no? Una cosa que quería decir, que antes no lo he dicho, que al final también Ángel y Lucas van a tocar, o sea, que la gente que está en Twitter que sepan que van a tocarnos un par de canciones más y por lo menos que bueno, aparte de estar que sepan que aparte de tener esta charla, tenemos música en directo porque creemos que si estamos apoyando la música y creemos que la música en vivo es importante, tenemos que demostrarlo ya directamente en cualquier manifestación que hagamos, no solamente hablar por hablar, sino que la música esté ahí. Bien, y con esto le doy paso a nuestra compañera Lara. Gracias. Además está muy bien que este break pequeño, porque yo también, como han hecho mis compañeros previamente esta tarde, quería dar las gracias por estar en esta isla de San Simón, en esta isla del pensamiento, que si no conocéis, los que estéis por ahí a través de la cámara, Twitter, tal, por favor venid, porque es un escándalo cómo se está aquí. Y además os agradezco muchísimo tener este espacio que he reclamado durante tanto tiempo para poder hablar con tranquilidad. Es una palabra que se ha expresado a lo largo del día de muchas formas, pero yo la reivindico otra vez, porque realmente poder hablar con calma de las cosas y no tener que estar preocupado del tráfico, de si llego o no llego y ese tipo de cosas, lo lamento porque a veces Apple no nos permite contactarnos bien. Carlos, lo siento, pero por lo demás esto es perfecto. Y por otra parte también quiero decir que no me importa nada que Kim no esté, lo siento por él, pero está Beatriz con nosotros y me parece muy importante que también yo reivindique a la mujer en estos espacios donde casi siempre habláis los hombres, así que me toca decirlo y agradezco que esta tarde haya habido dos compañeras tan excepcionales. Eso de entrada, y luego llevo todo el día después de que Ponti hiciese referencia a algo con peces, me estaba acordando de un chiste que usaba David Foster Wallace para sus conversaciones en las universidades, ¿no? Cuando empezaba una charla con los alumnos y les decía que había un pez muy viejo que se encontraba con dos peces muy jóvenes y les decía: ¿qué pasa, chavales? ¿Cómo está el agua? Y los peces no contestaban y al cabo de media hora el pez joven miraba al otro pez joven y les decía, y le preguntaba: ¿qué es el agua? Creo que estamos en este momento. Para mí es más que un chiste, es una parábola de la situación en la que vivimos. Estamos en el agua, no lo sabemos qué es el agua. Bueno, es completamente imposible definir en una charla como esta, porque todos tenemos mucho que decir, cómo han sido los cambios. Los hemos vivido, los hemos sufrido, pero creo que todavía no están establecidos y no hemos reflexionado tanto como para ponerlo sobre el papel o sobre el iBook o lo que usemos, me da igual,
Pero eso es una carencia que tenemos en este país. No solemos reflexionar, no solemos hacer este tipo de cosas. Cuando se hacen encuentros, después parece que quedan en la nada, ¿no? Se quedan convertidos en encuentros así como de mesa-camilla. Y yo creo que es muy importante que empecemos a reaccionar ante eso, porque hay que poner las cosas en marcha. Entonces, reclamo, como os decía esta mañana en algún momento, que las cosas ya están en marcha, con lo cual vamos a hablar de lo que está en marcha. Y en marcha están muchas instituciones y muchas maneras de contar las cosas de una forma diferente. En el caso de Radio 3, cuando yo asumí la dirección hace un poco más de 4 años, las cosas estaban de una forma diferente planteadas. Nosotros ya sabíamos que la industria no era esa industria con la que habíamos ido de viaje y que nos había enseñado el mundo y que ganaba mucha pasta. No, ya lo sabíamos que no era así. Pero lo que no pensábamos es que todo iba a ser dinamitado de golpe, ¿no? Con un expediente de regulación de empleo, con gente que tenía un valor insuperable en ese momento, que con 52 años se marcha y hace otra vida. Bueno, todo eso nos permitió pues hacer lo que Ponti decía esta tarde o esta mañana, pues también establecer unas formas de funcionamiento diferentes, y eso fue efectivamente lo que hicimos. Encontramos una generación de recambio que parecía que no existía, y a ellos les convencimos de que las nuevas fórmulas que tenían las viejas compañías discográficas no eran y miro a Gonzalo porque estaba muy involucrado en la industria, pero en realidad, claro, la industria que ha hecho, cuando ha visto que no tenía el negocio en sus manos, ha seguido intentando el mismo negocio de otra manera. Ha seguido explotando con editoriales o con empresas de gestión de derechos de autor, bla, 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 intentando seguir de la misma manera en la industria. Entonces creo que esto es algo que nosotros, los que estamos aquí, no hemos hecho más. Hemos insistido, no, es que esa no es la manera, tenéis que cambiar el formato de pensamiento, tenemos que enfrentarnos a lo que está pasando de una forma diferente. ¿Cómo lo hemos hecho? Creo que, como ha empezado Fandi hoy, observando lo que hacían los músicos. ¿Qué hacían los músicos? Pues si no podían salir por un lado, salían por otro. Pero como dice Bea, no hay menos música, no está en crisis la música. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido ser altavoces, como habíamos sido generacionalmente, como hicimos con las casetes. Le hemos puesto un micrófono y ahora también una cámara web a esos músicos, y hemos respetado su manera diferente de salir adelante. Bueno, a lo mejor no sabían que estaban nadando en el agua, pero estaban nadando. Para empezar, quiero solamente exponer esto, deciros que ha sido complicado, que lo está siendo, que las sinergias que hemos tenido que realizar me hacen sentir a veces como en un mercado, y bueno, yo te doy esto, pero tú me das esto, pero no sé qué, no sé cuánto, pero nos ha hecho vivir de otra manera la música y volver a estar como en el principio estaba Radio 3, donde había que estar, poniendo el micrófono a la situación real. Que no puede sostenerse en el tiempo, es cierto, no podemos seguir así. Dentro de nada, cuando ya no puedan estos sellos editoriales llevarse la pasta por acá o por allá, me imagino que nos pedirán muchísima pasta por emitir conciertos, por ejemplo, de grupos importantísimos, y no podremos seguir haciéndolo. Quiero decir esto, sí, hemos cambiado los modelos, pero yo no puedo hablar de futuro porque no tengo ni idea de cómo se va a poder resolver en el futuro, porque estamos funcionando desde el conocimiento muy profundo de la situación. Llevo 25 años en este mundillo, más o menos nos conocemos todos y sabemos cómo podemos funcionar, pero desde la intuición no sé cuál es el siguiente paso, y creo que cosas como esta y encontrarme con gente como mis compañeros, y ahora te doy paso ya, creo que es básico, ¿no? O sea que insisto en que hacen falta este tipo de encuentros. Muchas gracias. Pues doy ahora paso a Javier Abreu para que nos comente su visión desde la parte de la producción. Bueno, mi experiencia en el mundo de las industrias musicales, si se puede llamar así, parte desde el principio, desde la génesis, ¿no? Desde que empiezo a funcionar como un artista. Entonces mi vinculación tiene casi más que ver con la gestión del talento propiamente dicho, que con la industria musical en sí misma, ¿no? En todo caso, reflexionando sobre esto, se me ocurría plantear que hay dos cosas que no cambian, en realidad, por mucho que cambie la tecnología, ¿no? Hay una propuesta de talento a la que en determinados ámbitos se le puede llamar producto, aunque suene más o menos mal, ¿no? Hay una propuesta de talento, por lo tanto, que hay que gestionar, y después
hay un público al que va dirigido, ¿no? Esa propuesta de talento, al que le podríamos llamar también, que no suena muy bien, consumidor, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Yo tengo la teoría, o estoy convencido, que la industria musical, o incluso las industrias musicales ahora mismo, se están olvidando de esas dos cosas como piezas fundamentales, o sea, en todo el proceso, ¿no? Yo reivindico el talento, la formación en el talento, la reflexión en el talento, y reivindico que tenemos que escuchar, y no solo escuchar al consumidor, ¿no? Sino tenemos que encontrarlo, ¿no? Hace poco he tenido charlas, pues también con representantes de la industria de las empresas musicales, pues con circuitos de artistas, de conciertos, que se subvenciona esto y lo otro, y he llegado a la conclusión que hay muy poco pastel que repartirse, hablando desde la perspectiva de la industria musical. O sea, estamos peleándonos por una porción pequeñísima, ¿no?, de un público objetivo que realmente no existe, ¿no? Y más adelante hablaré, o sea, de cuál es mi perspectiva sobre eso. O sea, creo que estamos perdiendo al público cuando tenemos que captarlo, y es el público adolescente. No tenemos público adolescente en la industria musical. No conseguimos captar a los chavales cuando tienen 14 o 15 años o 16, y otras industrias sí lo consiguen. Solo quiero hacer una reflexión sobre los videojuegos, sobre internet, sobre la televisión. Sin embargo, la música está pensada, ¿no?, para adultos, o sea, conciertos de noche en bares donde se vende alcohol, efectivamente, y no pueden entrar esos adolescentes, y cuando llegan al fenómeno musical con 16, 17, 18 años, ya han recibido tantos inputs de otro tipo de sectores que nos resulta complicadísimo. Nos acabamos quedando con un sector pequeño, que no querría utilizar la palabra residual, porque en realidad no es un público residual, es un público muy interesante, pero siempre es un público minoritario, y nos tenemos que pelear por esa pequeña parte del pastel. No conseguimos llegar a ese público adolescente. En cuanto al talento, una reflexión también. Yo soy de una generación, de los 80, como muchos de los que estamos aquí, que creció desde el punto de vista de la creatividad sobre el autodidactismo, ¿no? De pronto surgió la revolución del pop, el autodidactismo. Bueno, ninguno sabíamos muy bien cómo era, ¿sabes?, cómo funcionaba eso, pero tiramos hacia adelante con eso y nos funcionó. Bien, pero es que han pasado 30 años y tengo la sensación que no hemos sabido gestionar el know-how, o sea, las experiencias que hemos tenido desde los 80 hasta aquí, hemos sabido canalizarlas y estamos preparados ahora para transmitir a las nuevas generaciones las cosas que hemos aprendido en todo este tiempo. ¿Qué ocurre con la formación y qué ocurre con la desinformación? Yo creo que es algo que tenemos que hablar y que tendrá que surgir en algún momento dado, pues, de esta tertulia. Esa es mi introducción. Si alguien tiene alguna... Están encima de la mesa muchos temas muy importantes que estaríamos aquí hablando, como dice Lara, 5 días y no llegaríamos prácticamente a... Pero creo que se han apuntado cosas muy interesantes. El tema que ha apuntado Javier del público juvenil, infantil, digamos, ¿no? Eso lo logró Xabarín en su época. Sí. Lo logró. Hubo un programa de televisión aquí que logró enganchar, y hoy los chavales llenan el concierto de Eiros da Cruz, porque son su generación. Y en cambio hay otros de la mediodía de los 80 no lo llenan. ¿Por qué? Porque no son esos jóvenes. La movida fue una cosa que surgió en tal, pero no había un calado en el joven desde niño, ¿no? Solamente los músicos en su momento. En cambio Xabarín sí. Xabarín hizo un proceso de meterle canciones a los chavales en la televisión, además, en una televisión pública, con el idioma importante, porque prácticamente el rock no era en gallego. O sea, toda la movida de los 80 no es en gallego, prácticamente solo Reixa. Los demás prácticamente es en castellano. Entonces, yo creo que esto que apunta Javier me parece muy interesante, capturar cuando son chavales, cuando son niños, cuando están en el cole. No que intentar capturarlos en la universidad.
nosotros lo vemos, hacemos unos conciertos habitualmente todos los jueves en la puerta de la facultad con equipamiento y vienen grupos a tocar, nosotros tenemos un equipo y hay todos los jueves de 12:30 a 1 en la puerta de la facultad hacemos un concierto. Bueno, y no viene mucha gente, y hay 400 personas. Yo sufro porque digo yo, le estoy dando, viene Miguel Costas y toca allí, para los compañeros pasamos un tip, y no hay, yo si tuviera, no sé, 18 años, yo estaría allí en la puerta para disfrutar eso. O sea, se ve que lo que dice, hay algo de razón, o sea, la gente no está conectada porque no le hemos sabido dar ese... Y yo creo que por ahí sí que podría ir una historia de la formación musical, la parte de cómo introducimos en las escuelas esto. Entonces, me parece una idea muy interesante. Hay varias cosas que yo también quería apuntar, que es el tema del músico como emprendedor. El músico es una persona emprendedora por naturaleza, nunca pide una subvención. El músico compra la primera guitarra como puede, toca allí en un garaje mal, se le suena mal, se junta con un colega, van a ensayar, no sé qué, salen a tocar, no pidieron ni un duro. Cuando el primero que gana compra un amplificador Vox y todo se lo invierte en su historia, en tal. Hay mucha diferencia con respecto al audiovisual y con respecto al teatro. Siempre el punto de partida es conseguir un dinero para capitalizar la historia. El músico es rarísimo, el músico que conoces, que ha comprado, bueno, yo no conozco a nadie que haya comprado un amplificador, el equipo básico para salir a trabajar a partir de subvenciones. Entonces, yo creo que estamos hablando de una mentalidad emprendedora, además que incluso la propia es muy selectivo, porque tú, vamos a ver, en un grupo de otro tipo te puedes meter en el medio y puedes ir subsistiendo, en el audiovisual, en no sé qué. Un músico, como aquello no funcione, no subsiste, es eliminación natural, plaf, desaparece el grupo y se acabó, tocas en casa, pero no tienes posibilidad. O sea, creo que tenemos un lugar de trabajo y una gente con un impulso creativo y sobre todo autónomo que es muy importante para explotar. Pero en un país, y antes de que se me olvide, Chavarín siguió la estela de la ola de cristal, sí, por sí. ejemplo, ¿no? Sí, también. En un país en el que cuando tú le preguntas, yo no me acuerdo con quién lo comentaba antes, yo en muchas ocasiones le pregunto a unos amigos, bueno, ¿y tu último concierto al que fuiste? Yo desde que me casé no voy a conciertos, yo ya no escucho música, desde que me casé ya no escucho música. Esto es lo que sucede en realidad en España. Quiero decir que los músicos van por un lado, pero no nos olvidemos de que esos músicos son un porcentaje muy pequeño de quienes somos en realidad. Decimos, los niños no entienden la música, no se están integrando, no conseguimos hacernos con los públicos jóvenes. Que consta que en Radio 3 hemos puesto en marcha el programa Como lo oyes para niños los fines de semana a las 9 con Santiago Alcalá, para que la radio pública esté también esté atenta a ese tipo de movimientos, y que hay muchas acciones en Madrid que hacen que los niños pequeños vayan con sus papis los sábados y los domingos por la mañana a ver conciertos, ¿vale? O sea que hay algunas acciones también en otras partes de la península, pero sobre todo lo que no estamos consiguiendo es que la gente vaya a los conciertos, porque no me digáis que es ir a un concierto de música, ir a un concierto de Lady Gaga, es otra cosa. Es como Operación Triunfo, no es un programa de música. Operación Triunfo es un show de televisión. Lady Gaga, Rock in Rio, qué sé yo, son otra cosa, no son música. Y a los conciertos no vamos, señores. Es que no leemos libros en este país. Es que no hacemos cosas que decimos que estamos haciendo. Hablamos como si sucediese de algo que como tendencia a lo mejor estaría bien, pero no está pasando. Perdón. No, pero quizá eso tenga que ver también con lo que comentaba él, de que no sé por qué, pero hemos perdido al público. Hemos perdido al público, quizá porque como hubo un momento que no era necesario, entre comillas, porque sí que está bien que estés tocando y haya gente escuchándote, pero quizá no era el máximo, y veis la autocrítica que estoy haciendo en mi propio sector, ¿no? Se agradece. Pero es verdad, no era lo importante. ¿Qué ocurre? Que ahora ese público, tanto el joven como otro público de mayor edad, o una de dos, o no está acostumbrada a ir a los conciertos,
2 o menos está acostumbrada a pagar por ir a un concierto. Puedes ir a una feria, puedes ir a... Pero bueno, siempre que sea gratis me quede cómodo y... porque quizá no hemos generado esa afición. Ahora también voy a criticar al resto de los sectores, pero quizá yo lo que noto muchísimo en falta, pero muchísimo en falta, ahora como trabajadora del medio, pero lo echaba en falta como estudiante, lo echaba en falta como una gente que recepciona música, es que desconocíamos completamente lo que hay. Tampoco se han generado medios para que puedan llegar a la gente. Aquí sí que estoy hablando mucho por ejemplo, lo que pueden ser las radios o puede ser prensa, ¿no? Pero concretamente la radio. Y ahí a favor de Radio 3 sí que creo que es uno de los pocos medios que nos da a las industrias, llamémosle independientes, que no son tan independientes, una oportunidad de ser escuchados. Yo desconocía el 89% de los grupos que llevaban mis asociados en Galicia, siendo una universitaria pues con 25 años, ¿no? Entonces, igual que yo, el resto de la población, extrapolémoslo, mis hermanos, la familia, pensemos todos la cantidad de información que nos llega, que es poquísima, salvo que tú tengas un interés propio en buscarte la vida en ese mar, que es una ventaja y una amenaza de Internet, para decir, pues voy a escuchar porque me gusta el folk o porque me gusta el... Y es un proceso de averiguación y de inspección, ¿no? Antes todos poníamos la radio y escuchábamos, me refiero, escuchábamos constantemente, escuchábamos en el Xabarín, la Bruja, por supuesto, yo soy de esa generación. Teníamos constantemente música en nuestros oídos y música variada, me refiero, música de todos los estilos, de cualquier opción, ¿no? Ahora estamos como muy condicionados, esto es lo que se tiene que escuchar, esto es lo que se tiene que escuchar, y son 4 grupos contados, y a los demás nos es súper difícil entrar en esa red donde incluso plataformas como puede ser el Spotify, que pueden ser muy válidas y está claro que son el futuro. Como metes a un grupo de Vigo, de la nueva movida viguesa, que se está tocando en salas, que alguien se entere que existe dentro de la plataforma Spotify? No que no exista, que están, me refiero, están en el iTunes. Pero ¿no? hay maneras, y están sucediendo ya, y hay guías para eso. En Spotify ya hay guías, tú coges, Rolling Stone tiene una aplicación, decíamos Carlos que se llamaba ayer, ¿no? Nosotros estamos preparando una también. O sea, sí que hay maneras de acceder. El Spotify ya no es el futuro, Spotify es el pasado. Bueno, Spotify es el pasado, exactamente, ya... sí. Contalo. No, Sí. hay muchas cosas que no voy a decir porque si no reviento todo lo que voy a contar mañana. Estoy tocando un montón de temas fundamentales, todos. Pero empiezo a decir todo lo que opino de todo, me cargo lo de mañana y ya no me meto en nada. Pero sí hay dos cosas muy importantes que aunque mañana hable sobre ellas, que es, una es el foco. El foco es fundamental. Y el foco efectivamente estará donde Lara dice, ya el poder de la prensa es distinta, son los blogs, bueno, mañana también quiero hablar de eso. Pero si os dais cuenta de una cosa, las compañías de música, las multinacionales, que tienen lo que se merecen, y que han llegado a donde están por su propio castigo a lo que han hecho, pero por lo que también mañana romperé una danza, porque no todo es el malo del Rolls Royce y la chistera y el puro, hay que decir también a favor, se llama Warner, que es una empresa de cine, Universal, que es una empresa de cine, Sony, que es una empresa de aparatos de música, y la otra Semi, que es la única que, digamos, que viene de la música. Pero la que está haciendo éxito realmente ahora se llama Disney, que es la que tiene una televisión. Si os dais cuenta, los grandes éxitos globales de los últimos años, Christina Aguilera, Justin Timberlake, teenagers, me refiero, con los jóvenes, con los adolescentes, con los que decimos que no llegamos, los están haciendo ellos. O sea, porque tienen televisión, porque el foco es fundamental, porque a nosotros nos enseñó mucho Xabarín y nos enseñó mucho La Bola de Cristal, y nos enseñó mucho la tele y programas especializados.
Entonces, la gran generadora de éxitos musicales, la que menos margen de error comete, es Disney. Justin Bieber, y además los cambian, los intercambian, los mueven. Entonces, eso es una parte de la historia, ¿no? Que es la parte, digamos, del show business, ¿no? Que es la parte del espectáculo, que es la parte de lo que decías tú, de Lady Gaga y tal. Pero es bastante claro por qué, ¿no? Y también en España no está pasando otra cosa. Al pico de la pirámide del consumo de la música, de la pasión, cuando te vuelve loco la adolescencia, 16 a 20 años, está llegando la generación que se crió en el todo gratis. Entonces, eso es una cosa que ahora vamos a pagar caro. Ahora la nueva generación empieza a darle valor, pero esta es la del todo gratis, la de un amigo mío que mandó a su hijo a estudiar en Estados Unidos, llegó a abrir el ordenador de la facultad y el emule, y le decían a los compañeros, pero tú estás loco, o sea, esto no se puede hacer, y aquí no. Entonces, por eso ahora mismo notamos esa carencia con la juventud. Hemos perdido una generación, la hemos perdido. La cuestión es no perder más generaciones, pero esa generación ya nunca ha parado por la música, no le da valor. Entonces, cuando tú ibas a comprar un disco, tardaban 2 semanas en traértelo, esperabas emocionado, te lo escuchabas 20 veces, eso ya no va a pasar. Pero intentemos que pasen cosas que hagan que le den valor, a la música. Yo creo que eso es uno de los retos que tenemos. Efectivamente, como decías tú, la música es todo lo contrario, cada vez hay más música. Yo tengo listas de Spotify interminables de canciones que me encantan, hay un montón, pero hay que buscar, es verdad, y está mucho más atomizado. Y ya no me quiero meter más en lo que hay cosas que voy a contar mañana. Pero realmente creo que tenemos que pensar en recuperar generaciones jóvenes, incluso dando una por perdida ahora, para la música, para el valor de la música, para el valor cultural, sentimental y económico, por supuesto. Bueno, a ver, yo quiero ser políticamente correcto, pero la frase que se me ocurrió era echarlos una bronca, ¿no? Un poco porque, es decir, creo que entre Gonzalo y Lara lo corrigieron, pero la sensación que tenía era de estar escuchando un poco, repito, no voy a ser demasiado correcto, estar escuchando un poco mis abuelos hablando de los pastores. O sea, fue la sensación que tenía ahora. Entonces, claro, decir que hay poco acceso, joder, yo creo que nunca hubo tanto acceso a todo como ahora mismo para gente adulta, joven, mediana y de cualquier edad, de cualquier franja de edad. ¿Qué ocurre? Que yo creo que lo que, bueno, no sé si desgraciadamente o positivamente, cambió es el modelo de negocio. Cuando hablabas del foco, claro, el foco a nivel supremo, casi. O sea, claro, mira, estoy leyendo aquí, claro. Esto sale de contexto, claro, porque estoy hablando de los teenagers. Sí, estoy hablando de una cosa muy concreta, esto malo de Twitter. Disney está creando su público, ¿no? Como en su momento, pues, antes era el manager el que creaba el público y el manager era el que iba con el disco por las radios y se lo pinchaban y tal y cual. O sea, el modelo fue cambiando, ¿no? Entonces estamos en un modelo que ha cambiado. Yo no sé si efectivamente se perdió esa generación o no, pero desde luego, lo que a lo mejor se perdió es una forma de ganarle dinero. Pero desde luego la escucha no, obviamente no. ¿Y qué ocurre? Que la forma de ir a los conciertos también cambia. Es decir, nosotros somos de una generación, por decirlo así, vuelvo al tema de mis abuelos. Mis abuelos iban a los bailes, ¿no? Había los bailes, que eran allí en Orense, eran en el Jardín del Posillo, por ejemplo, pues iban a los bailes los domingos, pues en Madrid supongo que se iban a otro sitio, bailaban. Mis padres iban a los guateques, ¿no? Nosotros íbamos a los conciertos y nuestros hijos pues irán a otro rollo, no sé cuál es el rollo al que van mis hijos porque aún no llegaron a esa edad, les quedan 4 o 5 años, ¿no? Pero dentro de 4 o 5 años irán a otras cosas. Y mientras su forma de consumir música, lo que decías tú, es decir, lo hablaba antes, es decir, hemos pasado del esperar a que llegue ese vinilo que encima cuando venía pues lo olías, la portada era una obra de arte, dentro había casi un libro que te podías, escuchabas el disco, te leías todo lo que ponía dentro y escuchabas el disco 19 veces, después le dabas la vuelta a la cara B para escuchar otra 19, y hemos pasado a un modelo de canción, desde el tracklist, ¿no? Entonces el chaval se organiza su tracklist y yo siempre pongo un ejemplo de hace 3 años, o sea, ese es un modelo ya pasado, pues de 3 años. Entonces, cuando dejé el estudio de grabación, mi estudio de grabación estaba al lado de un instituto, ¿no? Pues claro, imagínate, toda la gente que pasaba por delante eran todos chavales de instituto. Entonces, pues no sé, cuando empezó el tema del CD, empezaron a pasar pues, con las típicas carpetillas, las que llevan 20 CDs dentro y se las intercambiaban, ¿no? Al siguiente curso pasaban con tarrinas, donde ya se intercambiaban las tarrinas 100 CDs. Al siguiente con discos duros. Y al siguiente ya no pasaba, o sea, ya no intercambiaba la música, porque no existía. Entonces, claro, en 4 años el modelo reventó.
y se pasó de comprar un CD o de comprar un disco a descargarte las canciones o a consumir, desde el que consume, compra la canción. Y ese es el modelo. Y para el directo ocurre un poco lo mismo, es decir, hay un abanico inmenso que antes no tenías capacidad de escoger. Estamos, por ejemplo, yo que sé, en los conciertos de local pequeños, hay muchísimos locales pequeños donde hay muchísimos grupos tocando, hay como una invasión de demasiadas cosas. Y el público es el mismo, o menos. Me refiero al volumen, quiero decir, en número de habitantes, ¿no? O sea, es el mismo o menos. Entonces, está mucho más repartido. Pero yo no creo que hostia, el acceso, yo creo que nunca hubo tanto acceso a todo como ahora mismo. Yo ahora mismo aquí me puedo bajar o escucharme lo que me da la gana. Y hablábamos antes del editor. Pero... Sí, yo creo que no se cuestionó el acceso. No, la dificultad que había para poder canalizar. Canalizar los... Yo es que estábamos cotillando. Lógico. No, es que por lo que comentaba antes Jesús, si me permites, yo es que ahora tengo un hijo de 15 años. Adolescente. Lo estoy fijando, bueno, basta que lo diga yo para que él está en la fase de matar al padre, entonces no puede escuchar nada de lo que yo le sugiera. Pero yo me acuerdo cuando tenía 15 años y podía escuchar Radio 3, si tenías algún hermano mayor que te traía un fanzine de Londres, te podías enterar de algo. Pero es que un chaval puede escuchar música en tiempo real, en vídeo. ¿Sabes lo que hace mi hijo? Que a mí me tiene flipado. Nunca pensé ese acercamiento a la música. Está permanentemente en las redes sociales, 450 amigos, no es de los que más tiene, y está todo el rato con Spotify detrás sonando. Todo el rato. Es decir, claro. Es como yo. Pero estás todo el rato escuchando música. A ver, yo en la vida pensé que con 15 años podía tener el acceso musical que tiene. Otra cosa es si está dispuesto a pagar. Sí que pagan, si me permites, Gonzalo. Todo depende del valor. Yo creo que la industria de la música es una industria profundamente conservadora por estar en manos de grandes multinacionales, con mucho miedo al cambio. Cualquier sector tiene miedo al cambio, ¿eh? La música no es exclusiva de cualquier otro sector. Aquí en Vigo sufrimos mucho el naval, fijaros qué comportamiento distinto. A mí me gustaría un día hacer una comparación entre el naval y la música, ¿no? Al naval se inventa un sistema especial de fiscalización, a la cultura se le grava todavía más, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con otra cuestión. Mientras no se vea la industria musical como una industria de verdad y como un sector económico, algo que pasa, ya sabe que lo hemos comentado muchas veces, esa parte está perdida, pero no por el consumidor. El consumidor lo que cambia es la forma de relacionar. Yo creo que antes, en la parte de Apple veíamos, ¿no? Y yo me acuerdo todavía cuando se decía efectivamente, no, el hardware se va a regalar porque el software es el que tiene valor. Los cojones, si te permites. Pues en la música ocupa, no, es que la música ocupa un poco lo mismo. O sea, lo que nos estamos dando cuenta, la industria nos está dando cuenta es que cómo cambia realmente el modelo y cómo cambia la forma. Es decir, todo depende del valor añadido que yo le pueda generar. Eso es yo creo que eso es lo que todavía falta por definir. Y yo creo que me gustó mucho el agua. El problema es que todavía, yo creo que aquí está, nunca hubo tanto acceso a la música, no hubo tanto acceso a los conciertos. A mí me sorprende mucho ir a un concierto en Inglaterra, que son a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde y ver familias. Ahora, aquí es impensable, porque el espectáculo musical, y probablemente también por culpa en parte del sector, se ha relegado a unos espacios, a unas horas. Entonces, a mí me cuesta ir con mi hijo a un concierto, porque me lo llevo a partir de las 12 de la noche, o a las 11, o qué hora me lo llevo. Ya, pero me refiero que no tienes espacios, no hay esa cultura más vinculada con el ocio. Como lo que, por ejemplo, nosotros en la facultad de esos conciertos que hacemos, lo decidimos hacer fuera y al aire libre porque no hay iluminación. El coste del concierto, que lo que se ve en realidad, vas a consumir música, no tienes por qué añadir tener unos costes añadidos cuando haces un espectáculo, que eso es luz, no sé qué, que no tienes por qué. Aquí estuvo Ángel tocando con Lucas y no tienen un amplificador y unas guitarras, y eso es la música. Entonces la música al final nos hicieron creer que era todo lo que hablabas tú, el espectáculo, o sea un show, business, ¿no? O sea, vender ahí pero no, la música son unas personas tocando y que comunican. Entonces, bueno, eso en este momento se olvidó, ¿no? Parece que se olvidó un poco, porque cuando decís la industria, que decía la industria del disco, ¿no? Al final, ¿quién acabó gestionando las grandes casas de discos? Abogados, no músicos. Y contables. Sí. Entonces, decía Johnny Mitchell, ¿cuándo fue la última vez que viste a un ejecutivo de una casa de discos correr a subir la radio porque le gustaba una canción? Eso se perdió.
A ver, si me permites, yo separaría la industria musical del autor, del músico y de la retención de talento, que coincido plenamente. Lo que todavía es buscar el talento, igual que en cualquier otro sector.